Estamos en comunicación directa con el doctor Leonardo González Bayona, de 56 años. Te digo quién es. Es médico egresado de la UBA en 1997, matrícula nacional número 97300, especializado en medicina familiar en el Instituto Universitario CEMIC, posgrado de medicina deportiva, obesidad y nutrición clínica. Trabajó en lugares de prestigio como el Hospital Privado de la Comunidad en Mar del Plata, la Fundación Favaloro y el CEMIC en Buenos Aires. Fue además prestador exclusivo como clínico para la prepaga OSDE hasta 2021. Leonardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ahora sí, estamos en comunicación. Bueno, un aplauso. Leonardo. Vamos a revisar con un aplauso. Gracias por estar con nosotros y con la audiencia. Bueno, acá estoy. No, gracias a ustedes. Acá está a mi lado mi colega Oliver, que bueno, es especialista en la materia, viste que siempre uno tiene que estar acompañado de un especialista. Y bueno, hoy como te voy a sacar un poco de contexto de lo que es un poco la medicina, que es un tema que estuvimos tocando en el primer bloque, que yo dije, estamos mirando para otro lado y por ahí no estamos mirando para donde deberíamos ver en realidad. ¿Cómo ves hoy, vos que sos como médico, te digo, o como persona normal, común, cómo ves los cielos hoy? Bueno, si vamos a hablar de cielos y de medio ambiente, sí, yo diría que estamos hablando de medicina también. Ajá. Porque el aire que respiramos, el agua que tomamos, los alimentos que consumimos, impactan sobre nuestra salud, indudablemente. Como una breve, sé que tenemos poco tiempo, pero como una breve introducción, yo soy médico de familia y en el año 2020 aclaro que provengo del núcleo duro del sistema médico. Yo fui formado en la academia, yo no vengo haciendo nada alternativo, y no digo alternativo en el sentido peyorativo, desprestigiando a lo alternativo, a la medicina que va por otros carriles. Yo vengo de lo más duro de la medicina ortodoxa. Quiero que quede claro para que el que está del otro lado sepa que este médico se recibió en la Universidad de Buenos Aires con honores y que ejerció y se formó y ejerció en el Instituto Universitario CEMIC, que es uno de los lugares más tradicionales y de prestigio de la República Argentina. Yo jamás me imaginé lo que viví en el año 2020. El año 2020 para mí fue un gran despertar porque pude ver con absoluta claridad, y después de haberme hecho muchísimos planteos fundamentados, repensados, con claridad pude despertar y darme cuenta que se estaba utilizando descaradamente a la medicina como arma de guerra. Esto suena fuerte. Siempre supe que la medicina en parte era un negocio, los laboratorios jamás dieron puntada sin hilo, eso ya lo sabemos, pero lo del 2020, esta farsa pandémica, esta pandemia hecha a fuerza de hisopos y de testeos fraudulentos, con patologías que no fueron estudiadas debidamente, con diagnósticos de toda la vida recategorizados como una nueva enfermedad. La diarrea, los resfríos, las faringitis de siempre fueron llamados de una nueva manera. Se implementaron protocolos, medidas totalmente descabelladas, infundadas, que promovieron un mayor daño a la salud de la gente. Este es el médico que está hablando, el que jamás se opuso a las vacunas porque consideraba y fue adoctrinado durante muchos años. Yo tengo, como dijeron, 56 años, tengo casi 30 años en la medicina. Yo jamás sospeché de la ciencia, porque la ciencia es buena, la ciencia está para hacerle el bien a la humanidad. Y fue muy duro para mí reconocer que esto no era cierto, que gran parte de la ciencia está manejada por grupos de poder que quieren dominar el mundo y están usando a la medicina, y en esto las vacunas
de las cuales yo siempre confié porque pensé que eran una efectiva arma o herramienta, mejor dicho, de prevención, me di cuenta que jamás se me demostró con evidencia clara que así lo fueran, y a la luz de la evidencia, con todas las cartas sobre la mesa, hoy no caben dudas que todas estas inoculaciones son armas de control poblacional. En este sentido, así como yo desperté y me pronuncié, y esto me valió la pérdida de mi trabajo, la persecución judicial, el hostigamiento, el alejamiento de la medicina que tanto amé, este desencanto enorme, un dolor, chicos, yo les puedo asegurar que fue terrible para mí. Tal vez otros decían, cállate la boca, cuida tu trabajo, preservate, y mi honestidad intelectual, mi honestidad e integridad como ser humano me obligaron a levantar mi voz. Y hoy estoy aquí sufriendo mucho, pero sabiendo que hice lo correcto. Y así como hablé de la medicina y la cuestiono, también rescato muchas cosas de la medicina que aprendí y he ejercido, pero también he observado otras cosas. Se ha caído un gran telón. No es solo la medicina la que tiene que estar debajo de la lupa. Tanto es así que empecé a observar los cielos, entrando en tu pregunta, los cielos que jamás llamaron mi atención, cielos que desde hace ya años mucha gente comenzó a denunciar de no ser naturales, de estar siendo rociados por estelas de materiales. Hay patentes de sustancias propuestas para ser dispersadas desde aviones, ser aerosolizadas, con el objetivo de modificar el clima, de reducir la incidencia de rayos solares sobre la superficie terrestre y así, entre comillas, justificar una lucha contra el supuesto calentamiento global que nunca existió. No existió la era glaciar que se proponía en los últimos decenios del siglo pasado. No existió el tal calentamiento global y derretimiento de los polos, como se empezó a pregonar a fines del siglo pasado, y por ende hoy hablan del cambio climático. Entonces comencé a observar los cielos y realmente empecé, más que nada en los últimos años, a notar en un lugar donde yo vivo, que es la Villa de Merlo, aquí en la provincia de San Luis, un lugar supuestamente privilegiado por sus condiciones medioambientales, catalogado como el tercer mejor microclima del mundo y el mejor del país. Comencé a observar, sí, la presencia de estructuras que no son nubes, aviones que dejan a su paso estelas, a veces... Estamos viendo imágenes mientras vos hablas. Yo no veo, yo hablo, a mí me paran cualquier cosa. Vos estelas que surcan todo el valle de Conlara, todo el Valle del Sol, una zona caracterizada por sus cielos celestes profundos, unos cielos diáfanos. Hoy contamos con cielos totalmente enchastrados, minados de estructuras que parece humo, aviones que dejan de manera continua y a veces trazos, ¿no? Dejan trazos de manera intermitente de un material que se va expandiendo como si fuera una fumigación literal, y se va integrando lentamente a una estructura de base que parece una pintura al óleo. No son nubes, no tienen forma de nubes, parece humo. Estos son los cielos que venimos observando, y ahí es donde yo empiezo a preguntarme, porque claramente lo que hicieron en el 2020, lo que promovieron como una epidemia o pandemia a punto de partida de un supuesto virus que jamás fue aislado, purificado y categorizado como patógeno, esto debemos recordarlo, con un testeo basado en una metodología inapropiada, un test con altas tasas de falsos positivos,
digamos, un testeo que daba cualquier cosa y le ponía nombre y apellido a cualquier entidad médica, incluso la gente sana. Estos cielos, empecé a preguntarme si no pudieran estar causando patologías respiratorias, dentro de la que englobaríamos o meteríamos a estas neumonías que veíamos, especialmente en el 2000, a partir del 2020, en algunos pacientes, neumonías bilaterales, cuadros inflamatorios sistémicos, además con la presencia inusitada, por cierto, de tantas antenas de tecnología 5G, tantas antenas de radiación electromagnética, en un momento en el cual se le decía a la sociedad de todo el mundo, a las sociedades de todos los países del mundo, que había que quedarse en casa. En ese momento, para supuestamente combatir una supuesta pandemia, se instalaban estas antenas de manera innecesaria, ¿no? Porque si estábamos evitando un contagio, mal momento era entonces sacar a operarios a la calle a instalar algo que no era prioritario, antenas. Entonces, actividad electromagnética con una intensidad determinada y material particulado rociado desde el cielo, y esto no es una teoría conspirativa, esto está declarado ya desde hace muchos años como estrategias de manipulación artificial del clima o geoingeniería. Esto está disponible en las bibliotecas oficiales de organismos oficiales de Estados Unidos e incluso en nuestro país en el año 2000, creo que fue 2019, se dictó la ley 27.506, en cuyo artículo 2, inciso C, se habla de la promoción de la geoingeniería, ¿no? La ley, el título de la ley es algo de promoción de la economía del conocimiento o algo así. O sea que en nuestro país, en el año 2019, en mayo, junio del 2019, se legisló y se fomentó la intervención del clima de manera artificial a través de la aerosolización de nanopartículas, entre ellos metales pesados. Esto, desde ya, yo he cursado neumonología en mi formación de pregrado, entiendo el efecto sobre el tejido pulmonar que tienen determinados materiales, por ejemplo, el carbón, el berilio, el asbesto, pueden incluso generar cáncer, enfermedades obstructivas pulmonares crónicas, el EPOC. Me puse a investigar un poco, a leer, y además tomé muestras de agua de lluvia. Empecé a notar que aquí en Merlo el sol comenzaba a brillar por su ausencia, estos cielos que se veían tan sucios, en determinados momentos con la caída de precipitaciones, que son escasas en invierno, prácticamente nulas, sufrimos una sequía importante cada vez mayor, noté un sedimento que caía con escasas precipitaciones, un sedimento peculiar, parecido a la canela en polvo, muy finito, en todas las superficies, que quedaba pegado a un imán. Tomé muestras de estos sedimentos en distintas ocasiones, en el mes de octubre, en el mes de diciembre del 2024, en el mes de enero del 2025, y mandé a analizar estas muestras, que me costó mucho tiempo, mucho esfuerzo conseguir un laboratorio que analizara qué elementos constituían este polvillo tan sorprendente, que además, reitero, queda pegado en su mayoría, ese material tan fino, queda pegado a un imán de neodimio, o sea, tiene actividad ferromagnética. Fue largo el proceso, puse plata de mi bolsillo porque obviamente no conseguí nadie que me siguiera en esta cruzada. Investigué solamente 13 materiales, la tabla periódica de elementos contiene más de 110 elementos, 118 si no estoy equivocado.
yo pedí 13 elementos y en un laboratorio de Córdoba, en General Cabrera, con una metodología que se llama ICP-Masa, que es espectrometría de masas acoplado a plasma, acoplado a plasma. Es una metodología muy específica que no se hace en cualquier lado, se requiere personal calificado y equipos costosos. Mandé a analizar 2 de estas muestras y me encontré con lo siguiente, voy a resumir: presencia de aluminio, de zinc, de bario, de estroncio, de galio, de boro, de cobre, de litio, de cromo, de arsénico, plata y algo de azufre. El titanio no fue realizado. Y digo que estos elementos, que si bien están en la naturaleza, el zinc, por ejemplo, está 5 veces, en 350 miligramos por kilo, 5 veces por encima de los valores de referencia en corteza terrestre. El galio está al doble, 39 miligramos por kilo. El boro está 3 veces más, 27 miligramos por kilo. El arsénico está hasta 5 veces por encima de lo que está declarado en la corteza terrestre en estas muestras de agua de lluvia, con valores cuantificados en 8.4 miligramos por kilo. En síntesis, el aluminio con 20.399 miligramos por kilo en las muestras que mandé a analizar. Ahora yo me pregunto, si están rociando los aires, si están dispersando nanopartículas de metales para intentar modificar el clima, que de hecho el clima está siendo modificado. Vemos inundaciones, vemos desastres que no son naturales. Investigamos un poco, los médicos, invito a los colegas a investigar sobre la nanotoxicología, que es una rama nueva. Los nanomateriales, tengo que resumirlo, queda poco tiempo, seguramente ustedes me dirán, sí, es transformar la materia. El aluminio que tomamos en un antiácido no es lo mismo que una nanopartícula que contiene aluminio, lo mismo que el zinc, porque las características de nanopartícula hacen que ese elemento, que tiene su toxicidad per se, en determinada cantidad y a través de determinadas vías de exposición, cuando la partícula se hace muy pequeña, o sea, artificialmente se la fabrica de un tamaño menor a 100 nanómetros, ¿sí? Recordemos que 1 nanómetro es la millonésima parte de 1 milímetro. Es tan pequeña la partícula que se cambian, atención, cambian las características físicas y químicas de ese elemento en cuestión. Entonces, el aluminio pasa a tener, o el boro, o el bario, o el estroncio, comienzan a tener características piezoeléctricas, conductivas, químicas, totalmente distintas. Tanto es así que interactúan estas nanopartículas, se absorben con gran facilidad a través de los pulmones, sí, y generan una gran inflamación, una gran respuesta del sistema inmune, produciendo estas tormentas de citoquinas, afectando todos los órganos, atraviesan todas las barreras, alteran el ADN, el ARN, ¿sí? Son genotóxicas, promueven la aparición de cáncer, ¿sí? Entonces, generan una alta tasa de radicales libres. Esto los médicos, son términos médicos, los médicos, mis colegas, debieran estar prestando un poquito de atención a los efectos potenciales si estuvieran tirando estos elementos en el aire, porque este estudio, Marcelo, y lecto a la audiencia, es un estudio hecho a pulmón, un estudio exploratorio, que podría haber sido mejor hecho claramente, pero con los recursos limitados que yo tuve, hice este estudio para incentivar a otros a profundizar en el tema, porque la nanotoxicología, los efectos tóxicos de
de estos elementos en sus características de partículas nano son tan tóxicos que pondrían en juego el futuro de la humanidad. Bueno, Dime. Escuchá, me voy a quedar con eso porque casi 20 minutos. Bien, me gustó, imposible, justo, exacto. imposible. Tenés mucha información, Leonardo, y me gustaría invitarte a otro programa más, si tenés tiempo, para seguir hablando de estas cosas, porque la verdad que sos un libro abierto para nosotros, y está bueno porque hoy dedicamos el programa a esto, a la muerte de los chicos, muerte súbita acá de los chicos de Córdoba, que fue una semana trágica, a todo ese, fue todo el mismo, el material fue casi todo el mismo, y terminemos como cerrando con esto que es una bomba. Claro. Entonces, Bueno, que me vengan a decir que estas muertes, Sí. que mueran 3, 7, 5 chicos, no sé cuántos, de muerte súbita, chicos sanos, que me digan que eso es normal, que me digan que es normal la muerte de tanta cantidad de deportistas sanos en los últimos años. ¿Sabés qué quiero cerrar para poder permitirle a ustedes y a la gente que está del otro lado? Porque yo estoy dispuesto a poder seguir hablando. Hay muchísimas cosas, Marcelo hablado en off, y hay muchísimas cosas de las que podemos hablar de política, podemos hablar de medicina, podemos hablar de tantas cosas. Yo invito al oyente a ingresar en Google, va a ser más fácil que meterse en mis redes sociales que están totalmente controladas, pisadas, restringidas. De hecho, mis perfiles figuran como no recomendados, porque, bueno, obviamente hablo de verdades que incomodan al sistema, pero invito a las personas que están del otro lado a ingresar en Google y pongan metales pesados en agua de lluvia, diario La Prensa. Metales pesados en agua de lluvia, diario La Prensa. Y pongan y hagan clic. Les va a aparecer una nota que escribí específicamente para divulgación general, hablando más en profundidad de estos temas que apenas estoy introduciéndoles a ustedes. Es una nota que fue publicada hace poquitos meses. Es muy clara. Explico con detalle todos los efectos de las nanopartículas metálicas potencialmente utilizadas en la geoingeniería, y también por favor ingresen y lean esa nota y compártanla, porque es una nota que está en un periódico a nivel nacional con alta circulación, está firmada por mí, escrita por mí, yo no hago responsable a nadie, me hago responsable íntegramente de ese material. Leonardo. Y las reseñas bibliográficas que fundamentan digamos, el desarrollo de este artículo constan en otro lado. Esto fue presentado en el Consejo Deliberante en el mes de mayo de este año y todavía no tuve ninguna respuesta de la Secretaría de Medio Ambiente y Sustentabilidad, ocupada por un ñoqui político que debe tener vergüenza. Debe tener vergüenza porque no sabe qué responder. Vamos a seguir hablando, te comprometo para otro programa, sí o sí, con más tiempo para seguir hablando, y te vamos a despedir con un aplauso por tu valentía. Por tu valentía. Un aplauso para ustedes también. No, gracias por toda la info y estamos en contacto, Leonardo. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Gracias por estar. A vuestra disposición. Saludos a todos. Gracias, Leonardo. Nos vamos, Leonardo Bayona, señores.